Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a Distrito 27 Perú. Seguimos aquí en los miércoles blanquirrojos. ¿Y por qué miércoles blanquirrojos? Porque definitivamente nosotros seguimos empeñados en que este año es nuestro bicentenario y no debemos dejarlo pasar por desapercibido. Soy Drely Ríos y estoy muy contenta de poder conectarme nuevamente con ustedes. Como ya ustedes saben, esta es una iniciativa que persigue básicamente convertirse en la voz del inmigrante peruano a través de sus experiencias, de sus conocimientos y del mismo modo sobre todo lo que el peruano en el exterior pueda pensar y sobre todo pueda concebir al Perú como esa tierra en la que nació y del mismo modo saber de qué manera nosotros podemos interrelacionarnos y evidentemente contribuir con nuestra patria. Hoy vamos a volver a hablar sobre el tema político. No vamos a hablar específicamente de las elecciones de la segunda vuelta, no solamente porque sea un tema muy sensible, un tema muy delicado, sino porque queremos enfocarnos en dos actores principales. Y esos dos actores principales son nuestros dos congresistas electos, quienes van a representar a todos los peruanos en el exterior en el Congreso de la República. El día de hoy me acompaña Christopher Vizcardo. Él es ya de la casa y es evidentemente una de las personas que está muy bien informada sobre las propuestas y del mismo modo sobre las características que pueden tener sus propuestas en lo que podría ser un escenario dentro de los próximos años, considerando que va a ser el tiempo en el cual estas dos personas elegidas nos van a representar. Así es que empecemos entonces. Voy a darle la bienvenida a Christopher. Él está en Colorado. ¿Cómo estás, Christopher? Qué gusto tenerte por aquí. Hola, Drely, buenos días. Bien, bien, bien. Aquí la semana pasada hablamos un poquito sobre los congresistas, pero en ese momento todavía no era muy sensato hablar de nombres, ¿no? Y ahora ya estamos a más del 99% de los votos contados oficialmente por la OMPE para lo que es peruanos en el extranjero y ya tenemos la certeza de quiénes van a ser los dos congresistas PECs que nos van a representar por los siguientes 5 años. Así que muy emocionado de poder conocer quiénes son y poder tal vez entender y compartir con el público más o menos cuáles son sus propuestas y cómo nosotros podemos ahí unirnos más también, involucrarnos más a lo que ellos vayan a realizar los siguientes 5 años. Así es. Y voy a poner aquí las caritas de ellos para poder conocerlos. Son dos representantes. Uno de ellos es Juan Carlos Lizarzaburu, Lizarzaburu, ¿verdad? Y el otro es Claro, Jorge sí, Ceballos. Ceballos así con B es. grande también, no es el B chiquito. Así es que ellos son los dos congresistas que van a representar. Definitivamente el año pasado se acordó en base a la necesidad que existía de que los peruanos en el extranjero, que somos alrededor de 3 millones de peruanos, ¿verdad? Tuviéramos una Claro. representatividad política dentro del Congreso. Y evidentemente hubo muchos cuestionamientos que si representaban estos dos congresistas o no al volumen de peruanos en el exterior, considerando que el volumen de las remesas representa el 1% del PBI. Es muy interesante cómo es que van a asumir estos dos congresistas los retos que se vienen más adelante. Y los retos no solamente tienen que ver cómo ellos es que van a representar a los 3 millones de peruanos en el exterior, hay que considerar que alrededor de 1 millón son los que ejercen el voto ciudadano o tienen la oportunidad de ejercer el voto ciudadano, sino también cómo es que estos congresistas van a poder lidiar dentro de su bancada. Y como lo veíamos venir, los dos congresistas son de diferentes bancadas, es decir, van a tener que darse la mano para poder caminar con una sola finalidad. ¿Cómo ves tú esa primera expectativa? ¿Tú crees que en algún momento sería bueno de que mientras llegan las elecciones como tal, y esto es en realidad un poco de especulación, piensas tú que puede ser incluso oportuno de que estos dos congresistas puedan reunirse, tener una especie de intercambio con los peruanos en el exterior? Me refiero a los dos en conjunto, por ejemplo, aprovechar tu plataforma que es cara a cara, en la cual tú puedas tener como host a los dos congresistas y podamos nosotros tener una expectativa. ¿Cómo ves tú todo esto, Christopher?
Pues sí, honestamente han estado muy calladitos los dos. Hasta ahora no ha habido mucha comunicación de parte de ellos. Ni siquiera ha habido un anuncio diciendo, bueno, ya estamos electos, ya hemos sido elegidos. El señor Ceballos me parece que nada más puso un mensajito agradeciendo a las personas que votaron por él el día después del 11 de abril, ¿no? Es el lunes 12. Puso un mensajito nada más diciendo, bueno, muchas gracias por los que han votado por mí, pero creo que no sé si en ese momento se imaginaba de que él iba a ser el candidato más votado en el partido más votado, ¿no? Hay que tener en cuenta que desafortunadamente solo el 20% de todos los peruanos inscritos han ido a votar, ¿verdad? Entonces, de ese millón, hemos tenido que 200,000 más o menos los que han ejercido su derecho al voto en el extranjero, ¿no? Y pues nosotros si queremos más representatividad y hablando de esto de que somos casi 3 millones, por ejemplo, había un candidato que decía, bueno, si somos 3 millones y en el Perú hay 30 millones de peruanos, deberíamos tener hasta el 10% del Congreso, ¿no? No dos, sino 13, dice, ¿no? Entonces, eh, bueno, aunque suena muy bonita la propuesta en el papel, desafortunadamente si nosotros no estamos involucrados, si no alzamos ese número, ¿no? De gente que va a ir a votar no sé, al 50, 60, 70% de lo que debería ser los que están inscritos, entonces no va a haber mucha iniciativa, no va a haber mucha esperanza desde el Congreso de que nos tomen en serio, pues no, porque dicen, bueno, ni siquiera van a votar, entonces, ¿cómo les vamos a dar más representatividad a ellos? Y al mismo tiempo quitársela a la gente que está en Perú, porque hay que recordar que desafortunadamente es un pastel, ¿no? Finito, ¿no? Cuanto más poder nos dan a nosotros, más poder le están quitando a nuestros connacionales, a nuestros compatriotas que sí están en Perú, ¿no? Entonces, tenemos para pedir más representantes, tenemos que estar más involucrados, ¿no? Entonces, volviendo a hablar un poquito sobre estos dos candidatos, pues sí, no sabemos muy bien todavía cómo se están llevando a cabo las cosas detrás de bambalinas, como dicen, ¿no? Si han tenido ellos dos contacto o no todavía. Entiendo de que los dos por la razón tal vez por la que no han salido todavía ellos al público y a comenzar a comunicarse y comenzar a involucrarse con la comunidad PEX, es porque están esperando que el conteo llegue al 100% y que el Ujú. Jurado Nacional de Elecciones ya los declare como congresistas electos oficialmente, que es un paso sensato, ¿no? Al final del día, de aquí al 28 de julio, todavía hay mucho tiempo, ¿no? Hay que tomar las cosas con calma, con paciencia, pero esperemos de que obviamente esa coordinación entre los dos va a ser muy importante porque como lo mencionamos la semana pasada, son dos dentro de 130, ¿no? Y de esos dos, en los siguientes 5 años, pues tienen que sacar más o menos cosas que puedan beneficiarnos, que vayan seguramente por el mismo lado, porque si son propuestas que son completamente contrarias, no sé si nos vayan a tomar en serio, ¿no? Van a decir, Exacto. bueno, tienen dos representantes y los dos están peleados. Afortunadamente uno podría decir de que los dos partidos, ¿no? Son aliados naturales hasta cierto punto, ¿no? Mucho del voto que estuvo con Renovación Popular en el 2020 estuvo con el Fujimorismo, ¿no? Y Ajá. fue el que apoyó, Pero espérame, claro. antes que entremos a ese tema, porque ese tema justamente me parece picante. Y claro, tiene mucho que ver también con quién va a ser elegido el presidente del país. Tú acabas de mencionar dos puntos bastante importantes. Uno de ellos es que son 130 congresistas. Al incrementar el volumen de representatividad, se le resta el volumen de representatividad a otro distrito, ¿verdad? Y de otro lado, también mencionaste el hecho de que aún evidentemente no tenemos, digamos, oficialmente la indicación de parte del Jurado Nacional de Elecciones o de la OMP, en este caso que diga si efectivamente señor A y señor B son los dos candidatos elegidos para representar a los peruanos en el exterior. En estos dos componentes hay un mensaje clave bastante importante porque evidentemente cuando nosotros hablamos de la representatividad que queremos los peruanos en el exterior y en realidad pienso que este es un inicio, a partir de aquí podemos pensar en incrementar e impulsar el voto ciudadano.
hay que reconocer que no solamente al interior del país, el Congreso de la República es desafortunadamente la institución percibida como la más corrupta, según la última encuesta del año 2019. Evidentemente, en nuestro país, en el año 2010, recién se empezó a identificar la corrupción como uno de los principales problemas del país. Y entre el 2013 y el 2019, pues el Congreso fue escalando posición hasta desafortunadamente ubicarse en el primer lugar. En el segundo lugar se ubican los partidos políticos. Entonces, aquí tenemos evidentemente un grave problema. Yo particularmente, y lo digo evidentemente a título personal, creo que la política no solamente se trata de pensar en quiénes nos van a gobernar, sino también en quiénes tomamos la decisión o no para designar a esos políticos y gobernantes. Me gustaría hacer un paréntesis breve porque me interesa mucho tu opinión sobre la crisis política de nuestro país y rescatando un mensaje clave que nosotros lo hicimos durante el análisis previo para los debates con los congresistas. Y era básicamente, entre comillas, el tema de incapacidad moral permanente. Christopher, la crisis política de hecho va a afectar nuevamente a nuestro país, nuevamente a la política y nuevamente al Congreso de la República. Según este escenario, ¿cómo crees tú que afectaría a toda la comunidad PEX, es decir, al Distrito 27? Pues lo que pasa es que, como dije yo la semana pasada, la política es como si es como un tren, ¿no? Entonces, solo hay ciertos paraderos en los que uno tiene la oportunidad de actuar. Si no, literalmente se le va el tren y tiene que uno esperar un tiempo largo para poder tratar otra vez, volver a tratar, a poner en la agenda alguna propuesta específica, ¿no? Entonces, ese ciclo político puede ser muy lento y como lo mencionamos la semana pasada, a pesar de que nosotros somos importantes, somos creo que en la lista de prioridades los números 10 o 20 porque hay muchos problemas dentro del país que se tienen que tratar con rapidez, incluyendo la pandemia. Pero en un caso de inestabilidad política que se puede dar, ¿no? Desafortunadamente, la vacancia por incapacidad moral permanente es un cajón desastre, como le dicen, ¿no? O sea, qué es moral, qué es inmoral, ¿no? Creo que cada uno de nosotros tiene una definición diferente de lo que es moral o no, y entonces los congresistas también seguramente podrían ellos aprovechar más o menos los precedentes que se han dado para pues definir según ellos lo que sea inmoral o no, y esto al mismo tiempo podría desencadenar una suerte de una línea de diferentes acciones, ¿no? Incluyendo cierres del Congreso, asambleas constituyentes, etcétera, etcétera, que pueden hacer que la instabilidad política vuelva al país, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo más simple es de que si el Congreso comienza a enfocarse, no sé, en vacar al presidente, nadie va a tener cabeza para pensar en los consulados, ¿no? O sea, ¿a quién le importa el consulado honorario de Salt Lake City, ¿no? ¿A quién le importa el consulado general de Barcelona cuando en el Perú, obviamente, estamos tratando de decidir quién va a ser el presidente, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo más importante, obviamente, de que nos importa mucho también la condición de vida que puedan tener nuestros familiares que todavía están en el Perú y cómo se usa ese dinero que nosotros estamos mandando, esas remesas que son casi el 1, yo he escuchado hasta casi el 2% del PBI nacional, ¿no? No. Pero, Solo para dejar en claro, pues, estamos hablando de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Cuando a mí me lo recordaron así a cocachos, me dijeron, esa cifra es brutal. Y no es se me inmenso. olvida, 3.000 millones de dólares. O sea, aquí hay mucho de interés económico, ¿verdad? Claro, ¿no? Y esas son las consecuencias, diría yo, de alguna forma indirectas, porque obviamente que nos duelen cuando hay inestabilidad política en el país, usualmente también se desencadena una inestabilidad económica, como lo hemos visto esta semana nada más que hemos tenido de, bueno, ¿cuánto que se acabó? 10 días que fueron las elecciones y en esos 10 días, todo lo que se ha dicho en el robo político, el dólar ha comenzado a andar así, ¿verdad? Así que pues la política sí puede influenciar mucho en lo que pasa en la economía nacional. Entonces, diría yo, esas cosas son
consecuencias indirectas, pero lo más directo es de que los planes que tengamos nosotros como PECs no se van a llevar a cabo, ¿no? Y hay que tenerlo bien en cuenta, de que tal vez ese sería el escenario que se nos daría a nosotros si es de que comenzamos otra vez en este conflicto político y en este conflicto entre poderes, ¿no? Exacto, y por lo menos existen casos extremos y riesgosos como el tema de la disolución del Congreso, que evidente tendríamos que volver a elegir a nuestros congresistas PECs. Espero que no se dé. Sin embargo, hay bastantes puntos que considerar. Como para poder llevar un orden, porque me encanta la alerta que has dado, Christopher, y creo que deberíamos tenerla siempre en cuenta, no solamente los peruanos en el exterior, sino todos los peruanos, para ser conscientes en realidad que las decisiones que nosotros tomemos afecta a todo un país. Me gustaría que a grandes rasgos podamos dejar en claro las principales funciones que tiene un congresista, porque en realidad el congresista, sea PEX o sea el congresista que represente a la región de Arequipa o a cualquier otra región, tiene una función clara dentro del Congreso. ¿Podríamos explicarlas a grandes rasgos, por favor? Claro, claro. Esto lo hemos mencionado antes y es como muy básico en la escuelita lo que te enseñan que son tres cosas, ¿verdad? Es legislar, que diría yo es lo más importante, o sea, la acción de crear leyes, ¿no? Leyes que sirvan para toda la ciudadanía es la función número uno, ¿no? La segunda es representar, ¿ok? Cuando decimos representar no significa de que ellos representan al gobierno y lo representan ante el pueblo, sino lo contrario, sino de que ellos representan al pueblo ante el gobierno, ¿verdad? Hay que tener eso en cuenta, de que la función de representar no significa de que el congresista PEX es un embajador que va a llevar una embajada, un acuerdo bilateral adelante, no sé, en España, ¿no? Sino de que más bien él representa nuestros intereses dentro del Congreso. Hay que tener en cuenta, hay que matizar lo que significa representar dentro de este contexto, ¿no? Y la tercera, que está muy ligada con representar, es fiscalizar. Cuando decimos fiscalizar, significa de que ellos son los que tienen ahí el ojo puesto a lo que está haciendo la burocracia peruana, al igual que el Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿no? Entonces, el congresista tiene que dedicarse a ver, bueno, los ministros están haciendo lo que tienen que hacer, están haciendo su chamba, se está cumpliendo con el presupuesto como lo hemos dado, tienen que ellos elegir magistrados del Tribunal Constitucional, ver que sean personas con la capacitación necesaria, que sean personas idóneas para el cargo, ¿no? Tienen que ellos darle con la confianza al Ejecutivo si es que hay un nuevo gabinete de ministros, tienen que ellos, si hay algún escándalo, si hay algún mal manejo de fondos, tienen que chequear con la Contraloría cómo está yendo el caso, pueden ellos abrir una investigación independiente para ver qué es lo que está pasando dentro del Ejecutivo o dentro del Poder Judicial. Eso es lo que se le llama fiscalizar, nada más tener un ojo a cómo se está llevando a cabo las cosas afuera del Congreso y si están caminando a favor de lo que necesita la ciudadanía. ¿No? Entonces, solo para volver a repetirlo, legislar, representar y fiscalizar, no necesariamente en ese orden, ¿no? Pero esas son las funciones principales de un congresista y es lo que esperamos de que se haga en los siguientes 5 años. Fantástico. Y solamente para hacer una salvedad, dentro, porque aquí estamos entrando en un nuevo territorio y evidentemente se pueden dar muchos experimentos. El mundo lo demuestra que mientras más rápido uno se equivoca, más opción tenemos a corregir y sobre todo a hacer mejor las cosas. Cuando se hablaba de la representación, evidentemente en el modelo tradicional, el congresista tiene determinados días dentro de los 30 días calendario para tener contacto con la comunidad a la que representa, ¿verdad? En el escenario convencional, el congresista viajaba hasta su región, intercambiaba con los líderes de opinión, intercambiaba con los medios de comunicación, intercambiaba también con las principales necesidades, quejas, denuncias, etcétera, que se presentaban. En el escenario de los congresistas PECs, los congresistas que van a representar a los peruanos en el exterior, pues sería ilógico e insostenible que pueda viajar a todas partes del mundo y a todas las localidades del mundo para representar a los peruanos en el exterior.
Evidentemente, el espacio tiene que ser digital para poder amplificar y hacer mucho más masivo el mensaje. ¿Cuál crees tú que pueda ser el escenario ideal que pueda adoptar? En este caso vamos a hablar de los dos, en el que puedan adoptar los dos congresistas. Deben crear de una vez un espacio virtual una vez estén juramentados. ¿Qué es lo primero que deben hacer? ¿Por dónde deberían empezar, Cris? Eh, yo creo que las dos cosas son importantes, lo presencial y lo virtual, ¿no? En esta época de pandemia, obviamente estamos muy acostumbrados a lo virtual, pero de todas maneras, lo presencial de todos es importante, ¿no? Del que el ciudadano lo pueda ver así en carne y huesos y en persona su representante y pueda comunicarse con él, y que el representante también tenga una visión desde el campo, desde la cancha, de cómo se están llevando a cabo las cosas, ¿no? Así que hay dos cosas. Primero, yo diría que se tiene que tratar dentro del Congreso si es de que estos dos representantes PECs merecen tener un presupuesto más grande de lo que lo tienen los otros 128 congresistas, ¿no? Porque sería bueno de que se les dé un poquito más de presupuesto para que ellos tengan la posibilidad de movilizarse una vez al mes, serían a Europa, el siguiente mes sería a Estados Unidos, el siguiente mes sería a Argentina, etcétera, etcétera. El viaje sería, yo diría, obviamente de que en una semana, dentro de un mes de representación, en una semana no pueden irse a darse toda la vuelta al mundo, pero podrían ellos escoger y tener un cronograma ya preparado, decir, enero va a ser un país, febrero va a ser otro país, ¿no? Y ir rotando la lista de países a los que ellos van a estar viajando, ¿no? Entonces tienen que tener un presupuesto para eso y lo tienen que discutir con quien va a ser el presidente del Congreso, ¿no? Quien sea elegido presidente del Congreso, para que se pueda dar desde ese ámbito un presupuesto especial para ellos. Eso es uno, que yo creo que es importante, como te digo, ese contacto cara a cara presencial. Ahora, lo segundo sería de que ellos más o menos desarrollen una plataforma oficial desde el Congreso, ¿no? Donde pueda haber una comunicación constante las demás semanas del mes que no son la semana de representación. Porque si tú tienes una urgencia y justo el congresista va a Argentina y tú estás en Chile, no vas a esperar 3 meses hasta que llegue el congresista a poder hablar contigo sobre un tema que tal vez sea una emergencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que ya haber una plataforma en la que los ciudadanos puedan comunicarse directamente con el congresista, y yo diría que se tiene que seguir promoviendo lo que yo desde mi canal he llamado un cabildo abierto. Bueno, si me quieren robar la idea y se la quieren llevar directamente al Congreso, yo más que contento, ¿no? O sea, la idea de que el congresista, aunque tal vez no esté yendo a Chile este mes, sí se dedique un tiempo a estar online, a poder nada más contestar respuestas que vienen del público de los demás países que tal vez ese mes no le toca visitar en persona, ¿no? Para mantener esa comunicación constante, ¿no? Y ahora, si es por cámara, si es por correo, si es por teléfono, no, ya depende de ellos, pero tiene que crearse esa plataforma para poder nosotros comunicarnos con ellos, disculpa. Perfecto. Y algo, porque ya vamos a hablar ahora puntualmente de las propuestas de los que ofrecieron durante la campaña, algo que deben considerar los congresistas es tratar de establecer la conexión entre entre el eje X y el Y, el volumen de pobladores que está en determinado país y el volumen de las remesas. Solamente para hablar de las remesas, Estados Unidos ocupa el primer lugar, si no me equivoco, corrígeme tú, sigue Italia. Entonces, yo creo que ya esa información la deben estar cruzando y deben estar haciendo la tarea. Sin embargo, también va a ser importante, y esto lo vamos a dejar para el final, que las comunidades organizadas, creo que ya se están dando, tú me hablaste de una de ellas, empiecen de una vez a reunirse, a plantear los problemas para poder atender las necesidades. Voy a hacer un breve corte, Christopher, para volver puntualmente con las propuestas. Vamos a analizar una por una cada una de las propuestas que presentaron. Aquí voy a ponerlos nuevamente en pantalla, los candidatos, quienes en ese entonces se postulaban para ser uno de los dos representantes ante el Congreso de la República de los más de 3 millones de peruanos que están fuera del país.
Muy bien, ahora sí, vamos a hablar puntualmente de cuáles son las propuestas de los candidatos. En este caso ya hemos definido más o menos el concepto y el marco teórico. Entonces empecemos, Christopher. ¿Por quién empezamos para poder conocer qué es lo que nos ofrecieron y qué es lo que se puede cumplir? Podemos comenzar con Jorge Ceballos, diría yo. Es una, bueno, propuestas muy interesantes las que tiene el señor Jorge Ceballos. Nada más para hablar de él brevemente. Él es ingeniero de profesión. Salió del Perú hace varios años. Si no me equivoco, ahora mismo vive en la Florida con su esposa. Él en estos momentos trabaja dentro de el gobierno estatal de Florida, ¿no? Entonces tiene varios años de experiencia, más o menos en lo que es la burocracia y lo que es, pues, lidiar con un gobierno, bueno, en este caso estatal, pero un gobierno unitario, o sea, un gobierno que tiene a su cargo muchas cosas diferentes, que es diferente, ¿no? Aquí en Estados Unidos, por lo menos, a lo que es un Ujú. gobierno federal, ¿no? El gobierno, un gobierno estatal, diría yo, se parece más a lo que es el gobierno en Perú, ¿no? Tiene a su cargo muchas cosas diferentes, ¿no? Y pues tiene un presupuesto más amplio y es el que está con más contacto, tiene más contacto con la ciudadanía en un día a día, ¿no? Entonces, él, como decía yo, es ingeniero, hace muchos años que vive aquí en Estados Unidos y él tiene una perspectiva muy interesante y al entender nosotros su perspectiva, logramos entender también cuáles son sus propuestas o por qué él da sus propuestas de esa manera, ¿no? Entonces, lo que él dice es de que lo que él quiere es que se le recompense al ciudadano peruano en el extranjero de alguna forma todo lo que le ha tocado pasar, ¿no? Él dice que es de alguna forma culpa del gobierno peruano de que nosotros, muchos de nosotros, no hayamos emigrado, ¿no? Si en Perú hubieran habido la educación, las facilidades, ¿no? Las capacidades para salir adelante, para emprender, para estudiar, tal vez hay un cierto sector de los inmigrantes peruanos que no hubieran salido de Perú, pero al no haber todas estas facilidades que por parte del gobierno, ¿no? Entonces nos hemos visto forzados a salir del Perú a buscar oportunidades. Entonces, él dice de que de alguna forma hay que reivindicar, ¿no? Todo este sufrimiento y todas estas vicisitudes que ha pasado el inmigrante peruano al extranjero, ¿no? Por medio de ciertas ayudas que el gobierno nos podría facilitar estando nosotros en el extranjero, ¿no? Entonces, la idea es de que el gobierno peruano nos provea algunos servicios básicos, mientras que nosotros estamos en el extranjero. Ese es su punto de vista, lo podemos Ujú. compartir o no, pero ese punto de vista es lo que más o menos explica por qué él tiene las propuestas que tiene, ¿no? Entonces, hablando primero de algunas de las propuestas, la primera propuesta que él tiene es la reforma de los consulados. Entonces, dentro de esta reforma de los consulados, lo que él quiere hacer es, primero, que los consejos de consulta sean remunerados. En este momento, los consejos de consulta es un título, diría yo, honorario, es ad honorem, ¿no? No reciben un sueldo. Los miembros del consejo de consulta trabajan por un año y en ese año son como un mini congreso, ¿no? Compuesto de miembros de la comunidad local de PEX, ¿no? Donde se encuentra el consulado, y ellos se encargan, se supone, de llevar negociaciones con el consulado para mejorar los servicios que se prestan en este. Él dice de que parte de la razón por la que ahorita mismo muchos de los consejos de consulta no están en funcionamiento, no están trabajando, es porque pues es una labor muy ardua y que no es recompensada. Entonces, lo que él quiere hacer es, primero, darles, pagarles, ¿no? Darles un sueldo para que sea, no sé, algo un poquito más profesional, por decirlo así, la labor de un consejero de consulta y incrementar el periodo de que sea a un año a 5 años, ¿no? Entonces, más o menos, el consejo de consulta, los miembros del consejo de consulta servirían el mismo tiempo de un periodo presidencial o de un periodo congresal. Y esto es una idea interesante porque les permitiría a ellos desenvolverse más y familiarizarse más. Y aparte porque en estos momentos
las elecciones para consejo de consulta requieren hasta de un 3% de la población inscrita en el consulado local, ¿no? Entonces, en un consulado local de 5,000 personas, puede ser difícil encontrar hasta, no sé, unas 200 personas que que se interesen en el consejo de consulta y que vayan a votar, ¿no? Entonces, muchas veces por falta de quórum no han habido elecciones para un consejo de consulta y pues los consejos de consulta han quedado prácticamente desactivados, ¿no? Exacto. Entonces, eh, lo que se espera es de que tal vez si es a 5 años, ¿no? Entonces solo puede haber una elección, que todos se concentren en esa elección y que se escoja de una vez quiénes van a ser los que nos van a representar en un consejo de consulta por 5 años y pues dejarlo ahí, ¿no? Dejarles esos 5 años de trabajo. Ahora, Ahora, perdona que te interrumpa. ¿Quién evalúa en realidad el funcionamiento del consejo de consulta? ¿El consulado, la población, este porcentaje que lo eligió, o todos los peruanos en el exterior tienen la opción de evaluar al consejo de consulta? los consejos de consulta son uno por consulado, ¿no? Entonces, la comunidad local, ¿no? Que cubre el espacio geográfico de ese consulado son los encargados de mantener los consejos de consulta y evaluar su labor, ¿no? Entonces, tendríamos, en verdad, estaríamos hablando de muchos consejos de consulta esparcidos alrededor del mundo. Hasta ahora entiendo de que por estas dificultades de que se tiene que haber un cierto número de votantes, hasta ahora creo que hay nada más un consejo de consulta que está activo en todo el mundo, ¿no? En Y alguna creo que parte son de alrededor de Europa. 70, ¿verdad? En alguna parte de Europa, sí, es una, bueno, ha sido un experimento muy interesante los consejos de consulta. Podríamos hablar si es de que tal vez necesitamos otra reforma que nos diferente, ¿no? Que nos permita mantenernos en contacto con los consulados, ¿no? Pero por lo menos esta propuesta de los consejos de consulta es lo que los dos congresistas PEX quieren llevar a cabo, seguir adelante. Entonces, bueno, vamos a darle otra oportunidad, otra chance a los consejos de consulta. Ahora, el señor Ceballos, como decía yo, como él tiene esta visión de reivindicar al migrante, propone algunas otras cosas que se deberían llevar a cabo dentro de los consulados. Primero, el asesoramiento legal en materia migratoria, ¿no? O sea, de que tarde o temprano todo migrante va a necesitar un abogado para hacer algún trámite migratorio, porque somos inmigrantes, ¿no? Y hasta que uno no se nacionaliza, no, naturalice dentro del país en el que vive, entonces va a necesitar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, renovar la visa de trabajo, renovar la visa de estudio, tiene que sacar el green card, tiene que hacer la ciudadanía, todos esos servicios, ¿no? El señor Ceballos considera de que se podrían dar desde los consulados peruanos, tener un abogado dedicado a esos temas que podría, ¿no? Ayudar a la ciudadanía con eso. Del mismo modo, también él considera de que debería haber una asistencia médica para los PECs. Se debería contratar, él dice, por ejemplo, un médico, ¿no? En Estados Unidos, que su único trabajo sería ir de consulado en consulado, o sea, un trabajo ambulante, ¿no? De consulado en consulado, nada más ayudando con los temas médicos que puedan tener los PECs, ¿no? Para serte honesto, de todo lo que hemos mencionado hasta ahora, a mí me parece, lo más difícil me parece esto de la asistencia médica, ¿no? Porque un médico de cabecera tiene que darle un seguimiento a un paciente, un seguimiento, ¿no? Que tiene que ver, no sé, pues puede ser un chequeo cada cierto tiempo, si el paciente tiene una enfermedad, tiene que ser un chequeo más constante. Imagínate que tú dependas, ¿no? Del médico ambulatorio del consulado. ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad? El médico está aquí esta semana y la siguiente semana se va a Texas, ¿no? Y no vuelve otra vez hasta de aquí a 6 meses. Pues en ese tiempo, ¿qué pasa? Me muero, ¿no? O sea, mi enfermedad, ¿qué pasa? ¿Quién la va a controlar? Entonces, no sé si sea la propuesta más acertada, ¿no? Que tenga el congresista, sería un poquito difícil llevarla a cabo. De repente hay alguna forma de modificarla, pero también con todo esto hay que tener en cuenta lo que es el presupuesto, ¿no? Nosotros Exacto. pagamos ciertos dinero en nuestras remesas, en lo que se envía,
pagamos también las tasas consulares de lo que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Cada vez que llevamos a cabo un trámite en un consulado se nos pide que paguemos cierto dinero, entonces, pero ahora, ese dinero es suficiente no solo para mantener a los consulados en pie, pero también para poder contratar abogados y médicos, no lo sé, de repente tendríamos que tener más presupuesto directamente desde Lima, pero Lima también ahorita está sobregastado con la pandemia, ¿no? O sea, la economía del país no sé si dé para tanto, ¿no? Tantos servicios dentro del consulado, pero por lo menos esa es la propuesta, ¿no? La idea de que en el Perú tuvimos que salir del Perú porque no tuvimos las facilidades. Y ahora que estamos afuera, el Perú nos debe y tiene que proveernos algunas de esas facilidades que no nos dieron mientras que estuvimos dentro del país. Esa es más o menos la visión del señor Y Cerón. considerando la lógica, ¿no? O sea, mirando que el volumen de, por ejemplo, para hablar de lo que conocemos, ¿no? Aquí en Estados Unidos estuve en Colorado y yo estoy aquí en Miami. ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Qué es lo que suele suceder? Una persona, pues por lo general, tiene seguro o no tiene seguro de salud. Si tiene seguro de salud, no es que tenga un médico, tiene una lista así enorme, 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 y cuando repito tantas veces enorme, porque en realidad es enorme, para poder elegir a su médico en determinada especialidad. Entonces hay que analizar qué cosa es factible o no. Vamos a responder un tanto las preguntas que aquí nos están dejando en el chat. Y esto quizá es tarea para la casa, yo no sé, de pronto tú la sabes. ¿Qué otro país da asistencia legal o médica vía el consulado? Y sobre esa misma pregunta, porque es la misma persona que pregunta, Soledad Albarracín, estamos pidiendo beneficios que países del primer mundo no pueden dar. ¿Qué opinas, Christopher? Bueno, hay que ser honestos, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos el enfermarse desafortunadamente cuesta un ojo de la cara, ¿no? Tal vez la situación sea un poquito diferente en otros países, especialmente en Europa, donde hay una salud, un sistema de salud integral bueno, universal, ¿no? Para todos los ciudadanos, pero pues sí, aquí en Estados Unidos la salud es muy, muy caro, es un lujo que no nos podemos dar el enfermarnos muchas veces, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que el televidente, ¿no? Que da esa pregunta tiene mucha razón. No sé, yo creo que de todas maneras podemos hacer un esfuerzo y tratar de ver cómo podemos tal vez adecuar la propuesta, ¿no? De repente hay otra forma de hacerlo. Eh, por ejemplo, los consulados mexicanos, más o menos lo que he tenido yo contacto con ellos dentro de la comunidad hispana, muchas veces lo que ellos hacen son clínicas de salud muy básicas, ¿no? Muy básicas, o sea, cosas, un chequeo anual básico, ¿no? Donde se puede detectar, por ejemplo, si una persona tiene diabetes, no necesitas todo un laboratorio para detectar la diabetes, ¿no? Pero es una información muy importante. Entonces, en una clínica médica a uno le pueden detectar esa enfermedad y más o menos darle la información básica para que pueda cuidar su salud, ¿no? Sin necesidad de tener todo un sistema aparte de salud solo para mexicanos, ¿no? Entonces se podría promover eso, ¿no? Clínicas de salud con servicios básicos, tal vez sería una propuesta más acorde a la situación y al presupuesto, ¿no? Que tratar de crear todo un sistema paralelo de salud al monstruo que pues ya existe, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Ujú. Y estamos hablando solamente de una de las propuestas que presentó en este caso el candidato que ahora es evidentemente electo como uno de los dos congresistas para que representen a los peruanos en el exterior. Digamos que hasta allí hemos identificado las principales propuestas del candidato Ceballos. Una cosita más que me gustaría mencionar, que también es una propuesta importante que él tiene, es sobre la revisión de la ley del retorno, ¿no? Ujú. Modificar y darle más beneficios a nuestros compatriotas que deciden por A o B volver al Perú y seguir su vida como un PEX retornado al Perú, ¿no? Lo que me parece interesante es de que lo que él le quisiera agregar a la ley de retorno que ya existe es acceso a becas de posgrado, acceso al sistema de pensiones, acceso a la salud y acceso a programas sociales como mi vivienda. Son cosas que hasta donde yo tengo entendido lo que he leído la ley, hasta en este momento no se contemplan, que serían muy importantes, ¿no? Porque son, creo que, sistemas básicos y programas básicos que le podrían facilitar al peruano que vuelve al país
esa reinserción a la sociedad peruana, ¿no? Entonces, y lo bueno es de que, por ejemplo, mi vivienda, un programa social, hace 20, 30 años que existe, ¿no? Entonces, no tenemos que crear todo un sistema paralelo para implementarlo a los PECs retornados, sino que podemos buscar la forma de facilitarles acceso a ese programa, ¿no? Entonces, esta propuesta me parece un poquito más realista y creo que son cosas muy básicas que sí podrían ayudar mucho a la ciudadanía que retorna, ¿no? Acceso a los diferentes programas que facilitaría su transición al país, aparte de los beneficios que hasta ahora todavía tienen, ¿no? Ahora, Y además, perdona que te interrumpa, y además para que se concluya un poco con esa cultura de la sanción, ¿verdad? Porque decimos, oh, qué bonito que nos envíen 3.000 millones de dólares la remesa, los 3 millones peruanos en el exterior, pero cuando un peruano en el exterior cruza al aeropuerto, tienes que pagar esto que has traído en la maleta, ¿por qué eres así? ¿De dónde obtuviste el dinero? Y prácticamente uno se siente juzgado, no sabe qué país está ingresando, si uno está retornando a su país o si en realidad uno va a ser expuesto a todas las condiciones por las cuales se exponen y probablemente esto también desalienta la posibilidad de que un peruano pueda retornar, pues vuelvo a mi casa, cuando piensas en volver están tus amigos, etcétera, etcétera, y dices, no, qué miedo, llego con mi auto y no me dejan venderlo en 3 años, creo que era lo que mencionaba un candidato político, llego con mi menaje y tampoco puedo venderlo, o sea, tengo que quedarme así porque me condenan y desalientan, de hecho, la intención que tengo de volver a mi país. Te claro, ¿no? interrumpí. Un ejemplo muy, muy rápido sobre eso es un candidato me dijo, por ejemplo, llevas una licuadora y si la licuadora es demasiado nueva, no está contemplada dentro de la lista, ¿no? De productos que tiene la aduana. Entonces dicen, no, esta licuadora no la podemos dejar pasar porque es demasiado inteligente, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Dice, bueno, ya, así desafortunadamente es la ley peruana a veces, ¿no? Entonces, revisar bien esa ley del retorno, pero también para darle esos beneficios que son importantes, ¿no? De poder reinsertarse a la sociedad, no solo beneficios tributarios o beneficios aduaneros, que es lo que se contempla hasta ahora, pero por ejemplo sería muy interesante de que tengan los retornados acceso al sistema de pensiones, ¿no? Sea a la ONP o a la AFP, de que se les pueda tal vez de alguna forma considerar las contribuciones que ellos han hecho en otro país para que no tengan que comenzar desde cero y para que puedan tener una jubilación digna, ¿no? Entonces, una cosita más de lo que él menciona es la inclusión obligatoria, dice, que todo congresista que viaja al extranjero, sea congresista PEX o no, ya tenga que reunirse con la comunidad peruana cuando realice el viaje. Me parece interesante, ¿no? Porque sí se da los casos de que a los congresistas de vez en cuando los invitan a una convención o algún otra cosa gubernamental y fuera del país, ¿no? Y bueno, esa época que ellos están fuera del país en una convención, por decirlo, no son vacaciones, están trabajando, ¿no? Están trabajando con otros países, tal vez para llevar a cabo una propuesta, bueno, que aprovechen ese tiempo que ellos están afuera, ¿no? Y que sí o sí, o sea, sacaríamos una ley que dice que sí o sí ellos tienen que aprovechar ese tiempo que están afuera para también reunirse con la comunidad peruana. Si es necesario una ley, no sé, debería uno, más bien uno pensaría de que los congresistas deberían desarrollar una cultura, ¿no? De estar en contacto con la ciudadanía y que esa cultura de estar en contacto con la ciudadanía los debería llevar naturalmente a reunirse con los ciudadanos peruanos en el extranjero. Pero si no existe esa costumbre, esa sana costumbre, pues el señor Ceballos dice que debería ser una ley, parte del reglamento del Congreso. Entonces, pues es una propuesta interesante que yo creo que tal vez se podría llevar a cabo. Y bueno, lo último que él propone son más congresistas PECs, ¿no? Que ya lo hablamos hace un momento, que cuanto más congresistas se nos da a nosotros, menos congresistas van a tener en Perú. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta si es de que vale la pena quitarle representatividad, representación a, no sé, a Lima o a las otras regiones solo para darnoslo a nosotras, a nosotros, cuando nosotros a las justas tenemos nada más un 20% de votos, ¿no? Que el 20% de los que ejercemos el voto de elección a elección. Entonces, son cositas que tenemos que pensarlas. Sin embargo, tú acabas de definir
variables, y aquí ojalá que lo puedan ver en algún momento los congresistas o parte del equipo de campaña, variables bastante importantes para los componentes de una estrategia. Estamos mirando la oportunidad y estamos viendo la posibilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos hablando que existen dos congresistas para representar a los peruanos en el exterior, evidentemente yo soy congresista de Arequipa y muchos arequipeños están fuera del país. Si los dos congresistas toman esto como una estrategia, lo primero que tendrían que ubicar así en la mesa del Congreso por completo es decir, todos ustedes son congresistas PEX. Cada vez que viajen, utilicen la estrategia de conectarse con su comunidad en el país al cual ustedes se vayan a dirigir y por favor recojan las 4 o las 5 primeras necesidades que traen esa comunidad y nosotros estamos aquí, los dos congresistas PEX, para tomar justamente ese input y generar una respuesta mucho más eficaz. Con esta estrategia que se genere, van a lograr empoderar un liderazgo bastante interesante y en realidad muy proactivo al interior del Congreso. Evidentemente es bonito decirlo y luego aterrizar con los intereses políticos, pero sería bueno que se considere en pro de mejorar incluso la imagen del Congreso, lo que tú mencionas, escuchar, el tener contacto con la comunidad, no ser enemigos de los políticos, ni los políticos ser enemigos de la comunidad, ¿verdad? Claro, como te digo, una sana costumbre, ¿no? Una cultura de representación que incluye a los peruanos en el extranjero, ¿no? Desafortunadamente en el Congreso hemos visto hasta casos en el que el congresista ni siquiera usa la semana de representación para lo que debe, sino que al final termina mandando fotos haciendo ver de que sí estuvo yo en tal pueblo y ni siquiera salieron de Lima, ¿no? O sea, es una mentira tremenda que desafortunadamente se ha dado varias veces, ¿no? Entonces, esperemos de que se pueda cambiar ese chip de que uno está en el Congreso para beneficiarse, no para sus propios intereses, y cambiar ese chip de que está ahí uno para poder representar más efectivamente a los ciudadanos afuera. Por ejemplo, en New Jersey hay una asociación civil de ancashinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los representantes de Ancash, ¿no? Los congresistas de Ancash, sería un puente perfecto que ellos puedan estar en comunicación con esa asociación que hace mucha obra social dentro de la región Ancash, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, esperemos de que se pueda dar esa cultura y que se pueda desarrollar. Y si tiene que ser por medio de una ley como lo propone el señor Ceballos, pues bueno, ¿no? Que Si es sea. lo que tenemos que hacer, pues bien, ¿no? También Uh-huh. tengo yo aquí propuestas de Juan Carlos Izarzáburu, no sé si queremos pasar a hablar de él. Vamos con el segundo congresista, potencialmente congresista electo. Claro que sí, Juan Carlos Lizarzaburu, Lizarzaburu, de los dos lados, de los dos padres, ¿no? Tiene el mismo apellido, ¿no? Él no está muy en claro, si no me equivoco, su familia es española, él está casado con una ciudadana española, su ficha me parece que estaba en Perú, o sea, él declaró que estaba viviendo en Lima para las últimas elecciones. Cuando yo hablé con él en la entrevista, él estaba en España, porque había bastante tiempo de diferencia, obviamente él me comentó que él estaba en España, y si, no, si entiendo bien, él trabaja para una compañía de telecomunicaciones muy grande en España. Yo creo que con eso los que nos oyen, los ven, ya más o menos entenderán qué compañía es, ¿no? Pero entonces no está muy claro si él vive en España full time, ¿no? A tiempo completo, o vive en Perú, o se divide su tiempo entre los dos. Pero está muy conectado, eso sí, con la comunidad de su partido en España. Y en verdad, él tiene muchos años de militante, ¿no? De Fuerza Popular en España. Ahora, hay que contarlo. Yo creo en la presunción de inocencia. O sea, uno es inocente hasta que lo encuentran culpable, ¿ok? Pero esto hay que comentarlo. El señor Lizarzaburu es parte del caso Odebrecht, ¿ok? Eh, el, el caso que se está llevando a cabo, por el que se ha pedido 30 años de prisión para la señora Fujimori, dice que ella habría recibido un dinero, ¿no? Del extranjero que le habría aportado durante su campaña en el 2011, y que
ese dinero se habría dividido entre muchos colaboradores para no hacerlo tan obvio. O sea, si una compañía te da millones de dólares de un porrazo, no te llega una transferencia millonaria, es demasiado obvio de que, bueno, alguien está pagando, financiando la campaña. Entonces, existe lo que se le llama el pitufeo, ¿no? De los pitufitos, ¿no? Entonces, a cada uno se le da un poquito del dinero, ¿no? A diferentes personas y diferentes personas depositan ese dinero de a poquitos, ¿no? Dentro de la cuenta del partido para que no se vea, ¿no? De que es un lavado de dinero, de que es un movimiento de dinero grande. Y una de las personas que habría aportado, ¿no? Dinero sería el señor Juan Carlos Lizarzaburu. Entonces, la fiscalía tiene la sospecha de que ese dinero que él aportó puede haber sido parte de ese dinero que habría venido de Odebrecht. Como hay que decirlo así, o sea, incondicional, ¿no? O sea, obviamente todo esto es una investigación en curso, ¿no? Pero es importante que la ciudadanía lo tenga en cuenta, que sepa de que el señor Lizarzaburu ha sido involucrado con esto. Ahora, si eso es verdad o no, ya la justicia lo dirá, tiene que haber todo un proceso legal, ¿no? Pero solo para tenerlo en cuenta, ¿no? Ujú. Pero qué bueno que lo digas y me gusta a mí, en realidad tampoco me gusta hablar en condicional, sin embargo, hay que pensar en el hipotético caso de que sea elegido, que se abra la investigación, está el otro componente de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué sucedería allí, Christopher, como para decirlo en pocas palabras y volver a la Claro, propuesta? claro, él ha sido el congresista más votado dentro de los cuatro congresistas que estaban postulándose para su partido, pero hay una diferencia de solo 200 votos entre el señor Lizarzaburu y la señora Zuleika Benel, que era la candidata número 2. Así que han estado así para par. En el conteo yo veía que la distancia a veces eran así 100 votos y a veces 200 votos. Entonces, en el caso de que, bueno, no sé, hubiera un proceso en curso, se le encontrara culpable, le tocaría al Poder Judicial, más específicamente a la Corte Suprema, ver el caso y decidir si se le quita su inmunidad parlamentaria o no. Si se le quita la inmunidad parlamentaria y él, bueno, le toca abstenerse de las consecuencias de sus actos, entonces entraría la siguiente candidata que obtuvo la mayor cantidad de votos, que en este caso sería Zuleika Benel, lo tendría que reemplazar, ¿no? Ujú. En el caso también del señor Ceballos, sería la congresista Jenny Pajuelo, que sería la accesitaria a su puesto, ¿no? Ella fue la que se obtuvo la segunda cantidad mayor de votos después del señor Ceballos. Solo para tener esos dos escenarios en cuenta, obviamente las posibilidades de que se dé eso son prácticamente nulas, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Perfecto, entonces seguimos con la propuesta. Claro que sí, las propuestas, bueno, él al ser una persona que está muy involucrada en lo que es telecomunicaciones, lo que él quiere es una transformación digital, pero una transformación digital que se dé primero desde la Cancillería misma, ¿no? O sea que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Perú, se digitalice y que esa digitalización tenga un efecto dominó a los demás consulados, ¿no? En vez de nosotros estar tratando de actualizar cada uno de los consulados, él dice, hay que actualizar primero la Cancillería, porque la Cancillería es el punto principal, ¿no? De contacto con todos los demás consulados. Lo que pasa en la Cancillería afecta a lo que pasa a los demás consulados, entonces la digitalización se tendría que dar desde ahí. Su meta es de que ningún trámite, ¿no? En el extranjero dure más de 2 semanas, ¿no? O sea, que las colas, que ya no haya colas, que se reduzca el monto de tramitología que se tiene que dar para facilitar todo, hacerlo más digital, ¿no? Y hacerlo más simple, ¿no? Para que también se pueda evitar estos tiempos largos, ¿no? A veces uno quiere hacer un trámite, le dan cita con un mes de anticipación y después se le olvidó el papel, entonces tiene que volver al siguiente mes y etcétera, etcétera. Si se podría hacer todo online directamente con la Cancillería en Perú, pues duraría menos tiempo, ¿no? Él también quiere, como parte de esta propuesta, eliminar los pagos dobles, ¿ok? Que es muy importante. Como yo lo mencioné, creo, durante el debate, me emocioné, fue que, por ejemplo, uno tiene una partida de nacimiento del extranjero, ¿no? Un niño que nació aquí en el extranjero, por decirlo así. A uno le dan la partida de nacimiento, esa partida de nacimiento para hacerla válida en Perú
tiene que llevarla a la Cancillería y allá le tienen que certificar de que efectivamente esa partida es una partida de nacimiento del extranjero. Entonces, no tiene mucho sentido, porque si el consulado peruano en Denver te la dio, ¿por qué tiene que volver a fiscalizarla, volver a chequearla la Cancillería en Perú? Se supone que son los dos la misma organización. Bueno, lo que pasa es que ahí se da un pago doble, ¿no? Porque tú pagas por el servicio en Denver y tienes que volver a pagar por el servicio en Perú. Si lo hacen, si lo hacen por una razón de recaudación de fondos, no lo sé, ¿no? Pero a mí, por lo menos, me suena bastante injusto, ¿no? De que uno tenga que pagar doble nada más porque es, o tenga que hacer un trámite doble nada más porque es un PEX, ¿no? Deberíamos Y no estar solamente igual. injusto, sino que demuestra ineficiencia. Claro, claro. Entonces, el señor Lizarzaburu dice que él quiere eliminar todo esto, ¿no? Como parte de la transformación digital. Entonces, cada documento, por ejemplo, tendría que tener como un código QR, ¿no? Entonces, no es necesario de que te pongan los sellitos extra, ¿no? Nada más tú abres el código QR, lo escaneas y ¡pum! Legitimizas el documento. O sea, el documento se solito, ¿no? Tiene un mecanismo que prueba su validez, ¿no? Uh -huh. Ahora, otro tema que él quiere tratar, que es un tema muy importante, especialmente para los que viven en Alemania, es la pérdida de la nacionalidad peruana cuando uno se naturaliza en otro país, ¿no? Cuando uno se hace ciudadano en algunos países como Alemania, por ejemplo, le prohíben tener la doble ciudadanía. Uno es o de Alemania o es de Perú. Entonces, muchos de nuestros compatriotas se ven forzados a decir, bueno, por más que yo quiero a mi país, pues mi futuro está aquí en Alemania y tengo que ser yo ciudadano alemán, entonces renuncian completamente a su ciudadanía peruana para poder hacerse ciudadanos de Alemania. Ahora, ¿qué pasa si más adelante el peruano quiere recuperar su nacionalidad peruana? Bueno, la ley peruana en estos momentos dice de que uno tiene que volver a vivir en Perú por lo menos un año para que siquiera lo consideren para recuperar la nacionalidad. Entonces, pues nadie se va a tomar unas vacaciones de un año nada más para ir a hacer el trámite y que vean de que sí, que uno ha vivido en Perú, ¿no? Es ilógico, es ilógico. Claro, soy Entonces, peruano y tengo que ir a mi país de extranjero para que me vuelvan a claro, aceptar a ser peruano. claro, cuando uno tiene una partida de nacimiento peruana, ¿no? O sea, de toda la vida, eso no se cambia nunca. Entonces, hay dos soluciones para este problema. Uno es de que el artículo 53 de la Constitución peruana se cambie de una vez por todas, que diga la ciudadanía peruana es irrenunciable, no hay forma de renunciar a ella. En ese caso, Alemania diría, bueno, si no puedes tú renunciar a tu ciudadanía peruana, pues ni modo, pues no, ya está fuera de nuestro control, te, te damos un permiso especial para que tengas tú las dos nacionalidades. Eso sería una solución que se ha dado, ¿no?, en negociaciones entre Alemania y otros países. Japón tiene una cosa similar, pero creo que Alemania es el ejemplo más Más importante. claro. La otra opción, la otra opción es quitar ese requisito de un año. Y lo que el señor Lizarzaburu considera es que tal vez la opción más factible sería quitar el requisito de un año, ¿no? Que también es un poquito raro porque significa que yo el día de hoy renuncio a mi ciudadanía peruana. Al día siguiente me vuelvo ciudadano alemán. Y el día siguiente vuelvo al consulado y otra vez retomo mi ciudadanía peruana. Entonces, no sé, es medio raro. Es medio raro todo eso, ¿no? Pero técnicamente es una solución al problema, una solución medio así burocrática, ¿no? Pero que permitiría a los ciudadanos peruanos tener sus dos nacionalidades, ¿no? Sí, Así, particularmente creo que no hay que inventar la pólvora, porque si ya existen experiencias internacionales que demuestran que funcionan ciertos procedimientos, porque es un procedimiento, es básicamente ponerle copy and paste. En realidad, la realidad nacional o la realidad de los PECs no debe estar desconectada de la legislatura, es cuestión de que la legislatura se adapte a la necesidad actual y ver las experiencias internacionales. claro, ahora hay que tener en cuenta de que la vía de reforma constitucional que te menciono del artículo 53 tiene que ser dos votos en dos legislaturas de 78 votos en cada una de ellas, ¿no? Entonces, cambiarla, aunque sea un artículo de la Constitución, es bastante difícil. Ahora, la otra ruta que menciona el señor Lizarzaburu, solo necesitas un voto en una legislatura de 66 y ya.
¿no? Y se soluciona el problema. Entonces es una forma más fácil desde el punto de vista congresal, la segunda propuesta, pero sí es una burocracia pues media rara, ¿no? Eso de que un día eres peruano y ya al día siguiente no, y otra vez ya vuelves a ser peruano, ¿no? Bueno, eso Así solamente que, pasaría en esta circunstancia, pero por lo menos resuelven, ¿no? pero por lo menos, claro, por lo menos da una solución, ¿no? Que creo que es un poquito más fácil de que eso de que tienes que ir a Perú a probar de que eres peruano y vivir ahí un año, ¿no? Eso creo que es un poquito más descabellado. Exacto. Ahora, otra propuesta que él tiene es la de compartir la información bancaria de las personas que viven en el extranjero. O sea, yo soy, por ejemplo, aquí, yo tengo mis tarjetas de crédito y yo soy sujeto de crédito aquí en Estados Unidos porque las compañías crediticias conocen quién soy, conocen si pago, si no pago, cuál es mi credit score, como le dicen, ¿no? Conocen si es que me pueden dar un préstamo o no, porque, bueno, más o menos yo tengo mis cuentas bancarias aquí y hago mi vida aquí. Pero, por ejemplo, si yo me voy a Perú mañana, que No puedes nadie ni me comprar un conoce, celular. no, no, va a decir, o sea, ¿quién te va a dar crédito? ¿Y tú qué? A ver, ¿tienes propiedades? ¿Qué propiedades tienes? ¿Tienes dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿No? Entonces, lo que el señor Lizar Saburu propone es eh, tratar de llegar a un acuerdo para que podamos conectar la banca peruana con la banca internacional. O sea, que si yo vivo aquí, lo que haría es de que yo iría a pedir un crédito a Perú y Perú tendría, no sé, vamos a decir, no sé, el Banco de la Nación, ¿no? Tendría una forma de comunicarse directamente con mi banco aquí en Estados Unidos y pedirles un informe de crédito, ¿no? Esta persona puede, o sea, tiene buen crédito, es una persona que se puede confiar o no, ¿no? Entonces, sería una forma interesante de poder traer, dar acceso al crédito a las personas que viven en el extranjero, ya que muchas veces, bueno, no sé, uno vive aquí afuera en Estados Unidos toda su vida y después se quiere jubilar en Perú y quiere buscar las facilidades de poder, no sé, conseguirse un apartamentito en Perú y comprar, ¿no? O de repente quiere comprar para hacer negocios, comprar propiedades, cosas así, y no puede, ¿no? Entonces yo creo que sería una forma de conectar las dos bancas, ¿no? La de Perú con los países extranjeros, para que se pueda dar esta facilidad de crédito a los peruanos en el exterior. Y además que ayudaría a impulsar la modernidad de la banca en nuestro país. O sea, el sistema financiero, bueno, tiene sus limitaciones, pero si tomamos, por ejemplo, como lo que tú dijiste, ¿no? El Banco de la Nación, traerlo aquí en los consulados y que del mismo modo el Banco de la Nación, pues, pueda ser como un TD Bank, como cualquier otro banco extranjero, qué genial oportunidad que podría tener el Perú para poder expandirse, para poder tener una proyección mucho más globalizada. Ahora, hay que decir si esto es una propuesta realista o no, no lo sé, porque la legislación bancaria aquí en Estados Unidos es muy complicada, ¿no? Es muy complicada y especialmente Estados Unidos se cuida mucho de lo que es las conexiones internacionales, porque pues por Estados Unidos desafortunadamente flota mucho dinero sucio, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, y aparte con la crisis que tuvimos en el 2008, 2009, ¿no? Que fue provocada en parte por todo este sistema de préstamos, ¿no? Eh, yo lo veo muy cuesta arriba, en verdad, de que se pueda lograr esto que propone el señor Lizar Saburu, pero quién sabe, de repente él conoce, ¿no? Una vía con la que yo no estoy familiarizado, que tal vez podría facilitar todo esto, ¿no? Pero por lo menos mi opinión es de que aunque es una buena idea, yo lo veo muy difícil. Habría que Eh, conocer mucho el cómo, ¿verdad? Claro, no soy experto en el sistema financiero, pues, ¿no? Entonces, tal vez alguien que sí esté familiarizado por dentro, ¿no? Muy, muy involucrado en el sistema financiero, nos podría dar una respuesta más concreta si es de que esta propuesta es una propuesta que se puede llevar a cabo o no. Otra Ujú. cosa que quería mencionar que tiene que ver con los consulados es la regulación del sol consular, ¿ok? Los que no están familiarizados con el sol consular es eh, el precio que se paga por un trámite, ¿ok? El sol consular equivale aquí en Estados Unidos a $1. Entonces, cuando uno le dicen el pasaporte cuesta 70 soles consulares, quiere decir que cuesta $70. Pero muy interesante de que el sol consular en Europa, por ejemplo, cuesta €1. Entonces, si a mí me cuesta $70, a un compatriota en Italia le cuesta €70 sacar un pasaporte. Y al mismo tiempo le cuesta
$70 a un compatriota en Argentina, que no No tiene paga en la mucho moneda sentido. argentina, claro. Porque, no tiene mucho sentido porque, por ejemplo, un compatriota argentino que tiene una familia de 4, ahí se va su cheque de todo el mes, nada más en pasaportes, ¿no? Y entonces, ¿por qué es que Argentina, que tienen una economía diferente, ¿no? Tienen que pagar un precio para ellos exorbitante. ¿Y por qué es de que en Europa es otro precio y aquí es otro precio? O sea, no hay una estandarización de lo que debería ser en verdad el sol consular, ¿no? Parece que la Cancillería más o menos dice, bueno, ¿cómo podemos recaudar más fondos? Ya eso pónganlo para, ¿no? Para nosotros cobrar ese precio, ¿no? Claro, es totalmente Entonces, injusto en realidad porque no sé si la vía más factible sería ajustando a la moneda de la nación en la que se encuentra el peruano en el exterior, pero es, como tú dices, sumamente injusto que un peruano en Argentina con papá, mamá, 2 hijos, quiera sacar el pasaporte y tenga que pagar con la moneda de Estados Unidos. O sea, es tan ilógico, tan distante de la claro, realidad. claro, o se debería ajustar a todas las monedas locales o se debería ajustar a un precio más módico para todos. Porque, por ejemplo, en Perú es 70 soles, ¿no? Un pasaporte, que deberían ser, ¿qué? $30. Entonces, ¿por qué no es $30 en todo el mundo? ¿No? Ujú. O sea, hay que ver la forma de que sea un precio estándar aquí y allá para todos los trámites, ¿no? En vez de que sea precios diferentes dependiendo de qué país estás. Y me parece una propuesta muy válida y que sería muy simple. Con una sola ley podríamos deshacernos de este problema, ¿no? Entonces, esa sí me parece una propuesta muy acertada que espero que sí la puedas llevar a cabo, ¿no? Ahora también él habla del voto postal, ¿no? Él quiere que el voto en el extranjero sea un voto obligatorio, o sea, que nos van a reinstalar las multas. Y la gente dice, no, la multa por Vas votar. a pagar tu multa, pero ya no Otra. 120 soles, sino $120. Y en Argentina, las 2 personas que Ah, votan bueno, 240 días, mejor claro. viajan a Perú a votar. No, y la gente dice, otra vez la multa. Dice, ok, sí, yo quiero reinstalar la multa, lo dice el señor Lizarzaburu, pero al mismo tiempo, él quiere facilitar el voto postal y el voto electrónico. Siendo una persona involucrada en las telecomunicaciones, sería muy interesante de que él desarrolle esta propuesta del voto electrónico, ¿no? Él dice que hasta, o sea, si todos tuvieran acceso al voto electrónico, veríamos de que la participación ciudadana seguramente, pues, sería mucho más del 20% que tenemos en estos momentos. Lo único que yo digo es de que hay que ver la forma de hacerlo de una forma segura, porque la seguridad digital, ya lo venimos diciendo tú y yo, Dreli, hace mucho tiempo, es muy importante de que no tengamos cuidado con eso, ¿no? La información personal es muy fácil de robar y una persona puede pretender ser, no hackearlo a uno y pretender ser uno y se puede meter uno en todo tipo de problemas, ¿no? Si es que no hay una buena seguridad digital. Pero si es que se puede dar una seguridad digital bien, ¿no? Entonces sería una propuesta muy factible, ¿no? El voto electrónico. Hay que tener cuidado también con el fraude electoral. Entonces hay que fijarnos de que ese voto electrónico sea contado correctamente y de que el conteo sea público para que no haya manipulación de los votos electrónicos, que de alguna forma es más fácil siquiera que los votos en papel, ¿no? Porque por lo menos el voto en papel lo puedes contar y recontar, pero el voto electrónico técnicamente uno podría cambiar ahí los numeritos y no sé, sale beneficiado otro partido, por decirlo así. Claro, es Entonces, que es cosas que hay que la tener en cuenta. manipulación de la inteligencia artificial a veces es bien atrevida. Y algo bastante importante que también se debe mencionar es el famoso voto secreto, ¿no? Si a mí me dicen, tienes que votar, muestra tu DNI, muestra tu carita, ¿quién me garantiza si después no están viendo qué estoy marcando? Y el Claro, voto secreto mío ya deja de ser un voto secreto. Entonces hay muchos factores, ¿no? Particularmente me llama mucho la atención esta propuesta porque hay que recordar lo que dijo Amazon, una de las compañías de las Big Tech, que en el momento en el cual los mismos trabajadores dijeron, bueno, vamos a formar nuestro sindicato y vamos a hacer la elección online, les dijo, un momentito, no estamos seguros de que vaya a funcionar el sistema online, así es que mejor veámoslo en otro momento. Entonces, para mí es una alerta y en Estados Unidos tampoco aún logramos llegar a ese stage. Sin embargo, si es que Perú puede ser pues uno de los referentes para tener nuestro voto electrónico de manera segura con todas las características que tú has mencionado, también podríamos estar como que yendo de la mano en la competencia, ¿verdad? De la famosa digitalización.
Sí, yo creo que hay que ser optimistas, pero hay que ser realistas, ¿no? También Perú muchas veces tiene sus carencias, entonces, pues, pero quién sabe, ¿no? Si él lo puede sacar adelante de una forma segura, ¿no? Entonces, podría ser una propuesta muy interesante para llevar a cabo. Aparte de eso, muy rápido, nada más para mencionar, dice que quiere mejorar la ley del retorno. En mi entrevista no me dio ninguna cosa específica sobre la ley del retorno que él quiere mencionar, que él quiere mejorar, entonces es un tema un poco abierto. Tendríamos que ver que la siguiente vez que nos reunamos con él, que él nos comente un poquito más sobre qué cambios le gustaría ver a la ley del retorno. Y también él menciona una política de educación migratoria, ¿no? O sea, de que se le dé a los ciudadanos que piensan salir al extranjero las facilidades y la educación necesaria para que entiendan cómo hacer una migración apropiada, ¿no? O sea, de que la gente no inmigre y se quede indocumentada en el país al que va, ¿no? Porque ser indocumentado pues también es una vida muy difícil y es contra la ley, ¿no? Entonces nosotros como peruanos nos quejamos de tal vez de la migración dentro del Perú, pero al mismo tiempo nosotros migramos al extranjero y tal vez caemos en las mismas faltas. Entonces él quiere promover una política de educación migratoria. No sé exactamente cómo lo piense hacer. También me parece que se ve muy raro, ¿no? De que un país como que anime a sus ciudadanos a emigrar, ¿no? O sea, que le dé las facilidades para emigrar. Es como, no sé, si yo fuera a Estados Unidos diría como, ¿qué están haciendo, no? Están tratando de tirarnos, de votarlos, de sacar a sus ciudadanos de su propio país, ¿no? Y si Eh, sales del país, por favor, pórtate bien. Tienes que ser cívico, tienes que hacer allá lo que no hacías aquí, respetar la luz de tránsito, porque uh-huh, allí sí te van a sancionar. No manejes ebrio. En realidad, esas cosas se tienen que hacer en casa. Y luego, si claro, esta persona decide salir, ya sea la modalidad que elija, es otra cosa. Y hay que subrayar que sí. quienes probablemente tienen la mayor carencia son las personas que no están dentro de un sistema legal. Esto que quede bien en claro. Y probablemente no lo hacen porque un día se levantaron, quiero salir del país a vivir mi aventura, etcétera, etcétera. Fue una decisión muy delicada porque en muchos de los casos involucra familias. Entonces, hay que considerar que este grupo de población vulnerable es la que está más expuesta y particularmente creo que necesita prioridad dentro de todas las necesidades que nosotros tenemos. Claro, o sea, yo entiendo la propuesta del señor Lizar Saburu, que él quiere que se haga una migración más ordenada, pero yo diría que mejor sería que veamos las carencias, por qué está inmigrando la gente, ¿no? O sea, por qué está saliendo la gente del país, ¿no? Y tratar más bien de enfocarnos en esa problemática, ¿no? Para que la gente no vea la necesidad de salir del país desesperadamente, ¿no? Eso yo creo que sería una mejor solución. Pero bueno, más o menos por ahí va su propuesta, ¿no? Esa de la educación migratoria, que también tiene unos tonitos medio raros, pero vamos a ver cómo la desarrolla, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ahí hemos dado un panorama básico de las propuestas que tú has podido identificar en las entrevistas que tuviste con casi todos los candidatos, Christopher. Esta es una admiración particular y me parece muy efectivo porque aun cuando no hayan sido electos, yo auguro, espero, tengo la esperanza en realidad de que puedan formar parte de esta comunidad de peruanos en el exterior que queremos ejercer una vigilancia ciudadana y proactiva. Ya para terminar, porque nos hemos pasado del tiempo, sin embargo es valioso lo que tú mencionas, vamos a mostrar qué es lo que indican los planes de gobierno respecto a peruanos en el exterior. Y vamos a pedirles a las personas que evidentemente pues nos digan en algún momento o que revisen también si es que efectivamente estos planes van de la mano con las propuestas que los candidatos presentan. No lo sabemos. Hasta lo que hemos visto, no sé si allí podemos ver, tú confírmame, Sí, Christopher. sí, lo veo. Perfecto. Entonces, yo lo voy a pasar muy rápido, pero sí me gustaría que se tome como una tarea de casa y no vamos a comentar. Empezamos por Renovación Popular. Hablan de la Superintendencia Nacional de Migraciones que se encuentra adscrita al Ministerio del Interior y no al Ministerio de Relaciones Exteriores. Del mismo modo, tiene un capítulo sobre peruanos en el exterior, los extranjeros en situación irregular, la obtención de la nacionalidad peruana a los 2 años de residencia,
Existen 18 calidades migratorias que pueden obtener un extranjero. Aquí se repite. Y en la segunda propuesta, en este caso de Fuerza Popular, ellos tienen el eje de política exterior, defensa y gestión de riesgos de desastres, en los cuales hablan del fortalecimiento de la diplomacia. Y dentro de ese eje existe Peruanos en el Exterior, en el cual señalan justamente la justificación de por qué atender a esta población, el tema de las remesas, y voy a ir hasta la parte de las propuestas, que son básicamente estas. Ellos tienen 4 propuestas: apoyar a la modernización de la gestión de los consulados, iniciar campañas masivas para el registro de peruanos en el exterior, implementar la asesoría permanente, diseñar la propuesta de alianza en el sector privado. Lo dejo allí porque en realidad son temas que se tienen que ver de manera mucho más global y sobre todo que tienen que apuntar a la necesidad actual. Yo creo que se debe contar con una fotografía actual. O sea, si yo fuera el congresista electo, diría, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es tener un censo, tener la foto actual. Y sobre todo, solamente saber cuánto dinero mandan los peruanos en el exterior, sino que están haciendo, que están pensando, volver a preguntarles por qué salieron y cuáles son sus necesidades actuales, todos los temas que hemos mencionado, pero la foto actual es básica para poder atender las necesidades, no necesariamente en este año, en los siguientes años, pero por lo menos dejar sentado el camino, ya que por fin este año históricamente los peruanos en el exterior tenemos 2 representantes ante el Congreso de la República. Así es. Nada más para terminar, una de las propuestas que yo tengo, que me parecería una buena idea, es de que en el Congreso se cree una comisión especial que se dedique nada más a extraer datos, ¿no? Tenemos, para poder desarrollar las demás propuestas que tenemos, como tú dices, Dreli, tenemos que conocer cuál es la necesidad y tenemos que conocer cómo es de que se están llevando las cosas hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que yo propondría es de que los congresistas PEC se sienten y lo primero que hagan es una comisión especial y que esa comisión investigadora saque todos los datos relevantes de cómo es la problemática del PEX para poder de ahí desarrollar propuestas, ¿no? Y lo otro es de que también mencionar de que muchos de los ex candidatos en estos momentos están reunidos en un grupo de peruanos en el extranjero que están tratando de desarrollar propuestas, y eso es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que necesitamos propuestas que estén ya bien hechecitas para poder presentarlas, o sea, de que todos tengamos una idea más o menos de qué es lo que queremos hacer, para que todos unidos como un bloque podamos ir al Congreso y presentarlo, ¿no? Sin estar en esos problemas de que, bueno, es que en Italia piensan una cosa, pero en Estados Unidos otra, pero en Chile piensan otra. Si todos nos podemos unir y podemos tener propuestas consensuadas entre todos, pues se facilita muchísimo la labor parlamentaria que van a realizar estos congresistas PECs. Y la idea en realidad, como tú lo dices, es poder ser proactivos. Nos gusten o no nos gusten las propuestas, la idea está en que debemos pensar no solamente en nosotros como uno de todo ese volumen de peruanos en el exterior, sino también dimensionar cuáles serían las posibilidades que se abren, porque en realidad, si algo tengo que agradecer a esta coyuntura es, por ejemplo, el haberte conocido. Gracias a que somos peruanos en el exterior, tenemos una finalidad en común y podemos compartir, podemos intercambiar y sobre todo contribuir, cosa que existe en realidad en todas partes del mundo. Gracias, Christopher, por estar aquí. Tú eres de la casa y gracias por quedarte todo este tiempo explicándonos. Creo que con este marco que tú nos has dado ya podemos saber cuáles serían las primeras tareas y la situación a la cual se van a convertir en escenario, en realidad, para los 2 congresistas electos. Bueno, gracias a ti, Dreli, por esta oportunidad de poder hablar de estos temas. Nada más voy a tirar mi cherry. He vuelto a publicar las 2 entrevistas que tuve yo con estos 2 candidatos. Esperemos que en un futuro podamos tener una entrevista nueva, tener un cabildo abierto, pero mientras tanto, si quieren conocerlos más, si quieren conocerlos mejor, les recomendaría las entrevistas, ¿no? Las acabo de volver a publicar en Facebook y en YouTube. Son las últimas 2 entrevistas que están ahí en mi canal, cara a cara, candidatos PECs. Y bueno, nosotros hemos hablado de algunas propuestas, pero en verdad hay muchos otros temas que nosotros tratamos en esas entrevistas que me parecerían muy interesantes, ¿no? Una oportunidad que tienen los ciudadanos de poder informarse sobre quiénes serán los congresistas PECs. Y sobre todo aprovechen, vayan a la página de Christopher cara a cara, candidatos PECs, y allí mismo escriban sus comentarios, porque los que fueron en ese entonces candidatos están tagueados.
y sería bueno que empiecen a conocer cuáles son las opiniones, los comentarios, las preguntas, las quejas que ustedes tienen. Ojalá que pueda darse una nueva entrevista con ellos, Christopher. Auguro que eso suceda, porque en realidad, si tú pudieras estar, como te dije, ¿no?, al centro y tenerlos a los dos, tener este escenario de conciliación antes o después del 28 de julio, creo que ayudaría mucho. Sería bastante saludable como para poder tener una idea de cómo es que van a comportarse nuestros congresistas más adelante. Así es. Gracias nuevamente, Christopher. Nos seguimos comunicando y por mi parte, bueno, quiero agradecerles a ustedes por estar aquí en Distrito 27 Perú. Como saben, tenemos la intención de poder unir a más peruanos en el mundo, y si estamos hablando de política es porque no podemos dejar pasar por alto parte de la coyuntura actual. Es básicamente el ya tener prácticamente a nuestros dos congresistas electos, quienes nos van a representar durante los siguientes años a todos los peruanos en el exterior. Soy Drely Ríos, me despido y nos volvemos a ver el próximo miércoles. Vienen más sorpresas. Gracias.